con nuestra corresponsal, gran periodista, Alina Duarte, aquí en Sin Censura. Alina, ¿cómo te va? Bienvenida. No sé si ahí me escuchó. Miren, estamos teniendo problemas en la comunicación con nuestra queridísima Alina Duarte. Vamos a intentar poner bien el audio con nosotros, a ver si ya... A ver, grábenos, don David. Grábenos. ¿Ya está lista, Alina? ¿No? Bueno, mire, se está conectando Alina. Alina está todavía en Los Ángeles, California. Está cubriendo, usted lo sabe perfectamente, dos cumbres. La Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos. Ha estado muy pendiente de lo que ocurre ahí en Los Ángeles, California, usted sabe, en una muy controvertida cumbre en la que se omitió la invitación para 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, desencadenando una controversia absoluta, desencadenando que el presidente López Obrador en protesta no asistiera a la cumbre, pero sí asiste México en nombre de Marcelo Ebrard, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, me parece que la tenemos. Grábenos, don David, ahora sí, querida Alina, bienvenida Sin Censura, nuestra corresponsal y gran periodista, Alina Duarte. Hola, ¿qué tal, Toño? Muy buenos días. Pues yo sigo aquí en Los Ángeles. Estamos a punto de comenzar ya el último día del Congreso de los Pueblos, no de la Cumbre de las Américas, esta cumbre que en realidad sí ha buscado representar la voz de las y los habitantes de todo este continente, y no solamente de los deseos de Estados Unidos. Ayer aquí transmitíamos algunas de los comentarios de algunos activistas, más bien, que han venido desde Honduras, desde Puerto Rico, con una agenda progresista, con una agenda que realmente busca, incluso algunos lo llaman la segunda emancipación. Mucho ha ocurrido ya a esta hora de la mañana, a pesar de que tenemos unas 2 horas, ¿no?, de retraso todavía, que es más temprano que en la Ciudad de México. Estamos en la costa, ¿no? Obviamente el horario de la costa del este, de la costa oeste, es todavía más tempranito, pero ya han pasado varias cosas, y es que esta mañana tenían una cita en el Consulado General de aquí, de Los Ángeles, el Consulado Mexicano. Marcelo Ebrard, el canciller, que ha estado aquí justamente en el marco de la Cumbre de las Américas, que ha venido a hablar sobre todo el bloqueo a Cuba, tenía una reunión con la comunidad migrante. Y mira, Toño, tú y yo sabemos, Vicente, muchos y muchas sabemos lo que implica ir a un consulado en este país y que no te atiendan, que no tengan unas citas, incluso la venta de los turnos para las visas, ¿no? Hay toda una magia ahí también en ciertos consulados, y pareciera, por los reclamos del día de hoy, que el Consulado de Los Ángeles no es excepción. Dentro de las participaciones en este encuentro, muchos y muchas le decían eso a Marcelo Ebrard, que viniera incluso el presidente López Obrador a ver lo que está ocurriendo sin avisarle a los cónsules para que no se pusieran de acuerdo. Hubo bastantes gritos, la verdad es que se salió un poco de control, se veía cómo realmente no tenían no esperaban esa respuesta de la comunidad migrante, pero también habla, ¿no?, de muchos años de abandono por parte del gobierno mexicano, no sé si específicamente del gobierno de López Obrador, sino en general, de lo que ha significado el abandono en los consulados, el no poder tramitar una credencial de elector, un acta de nacimiento, el tener que esperar 3 o 4 meses para que te atiendan. Vamos a ver un poco de lo que ocurrió esta mañana aquí en el Consulado de Los Ángeles. Quedamos en paz. Amigo. Hola. Saludos. Que los consulados no pueden escolar. ¿Qué pasa con Ebrard? Que los consulados no pueden escolar. Pues qué fuerte, Alina, qué fuerte. Me parece que hay otro video todavía, ¿verdad? De estas exigencias que hacen al... Sí, bueno, estas son otras. El siguiente video va a ser sobre otro, pero nada más concluir. Muchos dirán, bueno, es que a lo mejor fueron unas cuantas personas las que estuvieron gritando. En la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores pueden ver la transmisión completa. Yo pensé que el encuentro iba a durar mucho más tiempo, sin embargo, las interpelaciones por parte de nuestros paisanos, nuestras paisanas,
tenía que ver con el respeto e incluso admiración hacia el canciller, pero eso correspondía a lo que se vive en los consulados, que no hay que tapar, ¿no? El sol con un dedo. Sabemos las implicaciones para la comunidad migrante de no tener acceso a documentos ni siquiera en Estados Unidos. No estamos hablando solo de la reforma migratoria en este país, sino estamos hablando de que el gobierno mexicano no es capaz de darles una identidad a sus connacionales en el exterior. Entonces fueron varios los reclamos. Ustedes pueden ver la serie de interpelaciones para que no crean que solo estamos mostrando un pequeño pedacito, ¿no?, de lo que ocurrió. Este es el final en cuanto el canciller decide retirarse del evento. Entiendo, no sé si se dirigía al aeropuerto, yo quiero creer que fue eso lo que también interrumpió el evento, pero hay varios cuestionamientos hacia el canciller y se escuchan estos cantos de Ebrard, que tiene Ebrard, que los consulados, ahí no alcanzo a entender la palabra que dice, ¿no? Pero bueno, hay este cuestionamiento hacia la vida consular y pues parte de hablar con la comunidad mexicana durante las últimas semanas tiene que ver con que esa es una de las principales demandas que quisieran ver en esta reforma política electoral que se ha presentado por parte del presidente López Obrador. Y en otros temas, también esta misma mañana, varios de los y las activistas que, bueno, aquí estoy como en el lugar del pleno, de ayer no pude enseñarles porque estaba lleno, estaban hablando. Dime, Toño. Alina, perdón que te interrumpa, quisiera profundizar un poco en el tema de Marcelo Ebrard, porque hoy, y ahorita hablamos de esta parte de los activistas, porque hoy precisamente el presidente López Obrador habla de los presidenciables, de cómo es que no puede haber tapados, de cómo es que los funcionarios públicos que estén en estos momentos buscando la presidencia tienen que dedicar sus 16 horas a trabajar, 3 dice a pelar el diente, creo que dice, y otras 5 a descansar. Dice que aquel que no esté utilizando ese tiempo como debe, pues va a ser castigado por el pueblo. Y mira, si te soy perfectamente honesto, a mí me parece muy cuestionable que si de pronto tenemos a nuestros mexicanos y mexicanas que viven ahí en Los Ángeles, que es una gran comunidad de mexicanos y mexicanas ahí en Los Ángeles, cuestionando a Marcelo Ebrard y pidiéndole que los atienda, porque ese es su trabajo como canciller, y teniendo al canciller retirándose sin más ni más, me parece que es verdaderamente lamentable. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Alina? Mira, yo por eso insistía, ¿no? En que la gente también se metiera y hiciera el trabajo de meterse a la página de la Cancillería para que no creamos, porque creo que es muy fácil decir, es que toman posturas, es que están golpeteando. No quiero caer en eso, quiero que ustedes lo vean, pero también como parte de haber sido migrante también aquí en Estados Unidos. Mira, Toño, yo le he contado 1000 veces, el tramitar una credencial de lector me tardó casi 2 años. Yo ya había regresado a vivir a México y la credencial me llegó a donde estaba yo viviendo. Ustedes pueden ir y hay gente exigiendo citas durante meses. Hemos estado hablando con los y las connacionales y los consulados, y lo hemos denunciado pues aquí en múltiples ocasiones, tampoco es que se trate solo de la comunidad de Los Ángeles, el trato indigno. Hoy una de estas participaciones, lo que decía una paisana era, no es posible que se nos trate así, ¿no? O sea, como con todo respeto, yo admiro mucho su trabajo, pero estamos olvidados, ¿no? Que se den una vuelta, y decía, los cónsules son inalcanzables, intocables, ¿no? ¿Quién sabe qué están haciendo? No sabemos a qué se dedican, y eso, perdón, pero también hay una jerarquía, ¿no? Y así como decimos los gobernadores, los diputados, hay que deslindar responsabilidades, pues también el canciller, qué bueno que viene a dar la cara, pero pues creo que ustedes lo vieron, ¿no? En estas imágenes se salió un poco de control, creo que no había un cálculo exacto de lo que iba a ocurrir, y la comunidad creo que fue muy respetuosa, ¿no? En el momento en que admiran el trabajo del canciller, pero no hay una respuesta también en los consulados, y eso pues le toca a Marcelo. Entonces, ojalá puedan ver toda esta versión para que un poco se dimensione, sobre todo para la gente que nos ve en México, porque obviamente la gente que nos ve desde aquí, desde Estados Unidos, evidentemente habrá topado con pared en algún momento y sabrá lo que implica los consulados, pero también es muy simbólico que sea en Los Ángeles. Los Ángeles es una de las ciudades con más mexicanos en el mundo, incluso está en una de las 5 principales ciudades con más mexicanos, es decir, hay en Los Ángeles más mexicanos que en ciudades en México, ¿no? Para que se dimensione la población que hay aquí, no solamente es que haya muchos y muchas paisanas, sino que es una de las ciudades con más mexicanos en el mundo, incluyendo el territorio nacional. Entonces, ojalá se puedan dar una vuelta, ojalá puedan ver realmente lo que ocurrió esta mañana y que vean que es un malestar sintomático que va más allá incluso de decisiones presidenciables, ¿no? Pero qué bueno que lo pone sobre la mesa, Toño, el hecho de decir,
antes que pensar en presidente, porque no fue el coro, no fue en realidad la postura de los y las paisanas, antes que ver si es presidenciable o no, es pedirle, ¿no? Que voltee a ver a quienes están bajo su representación, bajo su mando, ¿no? Que es un poco el hecho, el ver qué funcionarios están trabajando para la Cancillería, y la verdad es que los consulados, Toño, no me dejarás mentir, aquí son una tragedia, ¿no? Para las y los mexicanos, que día a día tienen que estar buscando citas, no pueden tramitar un acta, no pueden tramitar esta credencial consular. Es más, o sea, no hay, ¿no? Este acceso, no son la representación de las y los migrantes. El presidente López Obrador ha hablado de que estos tendrían que transformarse en unos centros de defensa, ¿no? Del migrante, defensorías de las y los mexicanos en el exterior, y lamentablemente eso todavía no ha ocurrido, y creo que ese es el malestar que se miró hoy en esta reunión, que yo la verdad es que pensé que iba a ser de vitorearlo, de aplaudirle, híjole, ¿no? Y se puso bastante complicado. Entonces, bueno, esa fue la situación aquí en el consulado específicamente, Toño. Y es que, ¿sabes qué, Alina? Creo que esa es la piel gruesa que debe tener el político. No quiero verdaderamente que vuelva a sonar a que estoy defendiendo constantemente al presidente López Obrador, pero el presidente López Obrador en su larga carrera política ha tenido la piel extremadamente gruesa de enfrentarse a este tipo de críticas acá en Estados Unidos y allá en México, y de platicar con los que lo cuestionan, de enfrentarse a este tipo de cosas. Creo que, híjole, le faltó un poco. Y mire, se entiende lo que está pasando hasta cierto punto en los consulados ante la falta de personal. A mí me lo dijo el cónsul encargado en estos momentos en Kansas City, del Consulado de México en Kansas City, me lo dijo Óscar Soberano hace aproximadamente un mes que fui al consulado precisamente a denunciar las amenazas en nuestra contra y etcétera. Cómo es que, en efecto, como nos plantea Lina, se están vendiendo citas, y eso es completamente inmoral. No es ilegal, es inmoral. Hay gente que se apropia como si se tratara de la reventa de las citas que tiene y las empiezan a vender, y eso es una problemática para nuestra comunidad, que es por eso que se necesita primero detener a estos cuates, no comprarles las citas a estos cuates, y acercarse al consulado, llamarles y decirles: oigan, pues están las cosas así, yo quiero una cita. Ahora, mi querida Lina, si de pronto llega esa gente y se la dicen, le hacen este tipo de planteamientos al mero de la situación internacional en México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nada más y nada menos que al canciller, y el canciller se va, pues muy mal, ¿no? O sea, en mi opinión, eso estuvo pésimo. No. Híjole, qué cuestionable, pero bueno, esto no se lo van a pasar en otros medios de comunicación. Yo le agradezco a Alina que nos pueda poner esto. Y vamos a otros temas, porque se nos acaba el tiempo. Alina tiene también mucho que reportar ahí en Los Ángeles. Le pido a don David que nos grabe. Querida Alina, hablabas hace unos momentos del activismo. Anoche, Vicente te planteaba la idea de, bueno, pues buscar a la joven que fue golpeada por un agente del servicio secreto, que fue tlaqueada por la gente y luego cacheteada. Esto todo quedó grabado en video, lo hemos exhibido aquí una y otra vez. ¿Sabes algo de ella? ¿Sabes qué pasó con este caso? Mira, hemos buscado a ver si de casualidad vino a la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Si ha estado por aquí, no hemos dado con la identidad de esta manifestante, o más bien si ver si está por aquí. Pues fue brutal. Sin embargo, eso no ha detenido las movilizaciones aquí en contra de la Cumbre de las Américas, que ya se le conoce como la Cumbre de la Exclusión, y a la par se estaba desarrollando, y les he venido reportando desde aquí, desde la contracumbre, desde la Cumbre de los Pueblos, donde aquí sí hay gente de Venezuela, sí hay gente de Cuba, sí hay gente de Nicaragua, no todas, porque también el gobierno de Estados Unidos les negó la visa para venir a este encuentro, no fuera a la Cumbre de las Américas, y su sociedad civil de estos países, que son pues las oposiciones a estos gobiernos, los que sí están dentro de la Cumbre de las Américas. Pero aquí específicamente en la mañana también, a la misma hora que estaban ocurriendo estas protestas o estos reclamos, no reclamos, pues sí eran reclamos en realidad al canciller Ebrard, a la parte estaba desarrollando una pequeña manifestación afuera también de la Cumbre de las Américas, exigiendo, ¿no?, que sea realmente que se necesitan más bien espacios donde las voces de los pueblos sí sean tomadas en cuenta, sí sean escuchadas. Y también, pues, decirte, Toño, que por la tarde todas y todos los que están llegando hoy a este espacio, que además es enorme, el día de ayer estaba aquí lleno, son cerca de 1,000 personas las que caben aquí adentro, y estaba totalmente lleno,
toda esta gente que estamos aquí participando de este espacio, iremos nuevamente en una marcha que fue bastante controversial sin haberse realizado todavía, porque se le había negado por parte del gobierno de aquí de Los Ángeles. El gobierno local de Los Ángeles no nos dejaba manifestarnos, no dejaba que marcháramos en el marco de la Cumbre de las Américas. Así que bueno, se logró el permiso y esta tarde saldremos en conjunto. Insisto, apenas va a empezar la plenaria, ya el último día de discusiones, de debates, de conocernos, ¿no? Entre pues activistas, periodistas, trabajadores, pueblos originarios de todo el continente, realmente de esas Américas, y no como se traduce Estados Unidos solamente como América, ¿no? De todo el continente. Vamos a salir en una marcha hacia la cumbre de las Américas. Ayer es importante, cerramos con eso, y este es el video que les quiero mostrar. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube de People's Summit, la cumbre de los pueblos, en YouTube 2022, que en realidad es la primera, pero bueno, para que lo puedan encontrar en el canal de YouTube. Hubo una participación muy importante de una activista llamada Medea Benjamin. Sé que mucha gente ya lo vio en la cuenta de Twitter, ¿no? Lo subí, ha estado replicado en varios espacios. Sin embargo, quiero poner atención en quién es Medea Benjamin, que de hecho la estoy viendo llegar, a ver si ahorita me acerco con ella, a ver si me escuchan. Vamos a escuchar este video de su participación el día de ayer sobre qué significa López Obrador aquí en Los Ángeles el día de hoy. Vamos a escucharla mientras la alcanzo, a ver si la podemos entrevistar rápidamente. Así que no fue Biden, no fue Kamala Harris. De hecho, fue alguien que no estuvo presente. ¿Se imaginan quién? No. Fue Manuel López Obrador. AMLO. El presidente de México. Yo no he visto siquiera una anécdota sobre esa cumbre que no ha mencionado a AMLO y que no haya llegado y que incrementó ese boicot para que más países no llegaran. Esta ha sido la narrativa de esta cumbre fallida, esta cumbre de las Américas. Para el futuro, cuando yo diga una línea que quiero que ustedes lo repitan, esta es la cita de Andrés Manuel López Obrador. No puede existir una cumbre de las Américas si todos los países del continente americano no participan. Gracias, AMLO. ¡Viva México! Así que hablemos de la soberanía. Pues hace cuánto que no escuchábamos ese liderazgo, ese grito, Alina. Hace cuánto que no veíamos esa situación clara para nosotros, los mexicanos, para, esta fuerza de nuestras políticas. Y le pido a don David que me grabe porque me parece que estás con esta activista en estos momentos, ¿es correcto? Así es, Toño. Bueno, y más o menos te escuchamos. Estoy con Medea Benjamin, a quien acabamos de escuchar y curiosamente iba llegando. Medea, yo sé que es muy humilde, pero en realidad no es cualquier activista, es una activista de las más icónicas en este país, también en contra de la guerra. Ha defendido en múltiples ocasiones a los pueblos de América Latina, muy solidaria, y además ha sido nominada en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Y mira qué suerte, Medea, que te encontré. Muchas gracias por aceptar rápidamente. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Y además hasta habla español, Medea, entonces tenemos todo el gusto. Medea, ¿cuál ves esa importancia de un López Obrador que tomó, ¿no?, las riendas de decir basta ya de esta sumisión a Estados Unidos? ¿Cómo lo ves desde Estados Unidos? Como tenemos un héroe en México, que lo que hizo él es tan importante no solo para América Latina, sino para este país, porque el imperio afecta a nosotros también. Vimos que estamos dando 40 mil millones de dólares a Ucrania en un momento donde tenemos gente aquí en esta ciudad de Los Ángeles viviendo en la calle, y tenemos que cambiar todas las prioridades en este país, y tener un amigo como AMLO en México, que está tratando
tratado de cambiar las relaciones para que sean iguales, para que sean de respeto mutuo, es algo que nos da mucha inspiración. Medea, también justo estamos en la cumbre de los pueblos, ¿no? Que es contraria a la cumbre de las Américas. ¿Tú ves un momento de real cuestionamiento hacia la política, pues, imperialista abiertamente de Estados Unidos en la región? Sí, yo veo un cambio como en los años 2000, donde hay gobiernos que están llegando a poder gracias a movimientos muy grandes desde abajo y que ya están hartos de seguir la política de los Estados Unidos y ven que no tienen beneficio. Todo ese tiempo que está diciendo que vamos a ayudar a los pueblos de Honduras, de El Salvador, de Honduras, El Salvador y Guatemala con $1,000 millones y no hemos dado nada. Y ahora están diciendo, bueno, no va a ser dinero, va a ser inversión del sector privado. Y eso es lo que es parte del problema, no parte de la solución. Así que yo creo que mucha gente está mirando que ellos tienen más beneficio de su comercio con China que el comercio con los Estados Unidos. Y por último, Medea, preguntarte, Marco Rubio, Bob Menéndez, ya una serie de senadores estadounidenses, congresistas, cada vez están atacando más directamente al gobierno de López Obrador. ¿Tú lo ves con preocupación o cómo lees esta situación? Yo lo veo como una debilidad que tienen ellos, que están viendo que no pueden controlar a América Latina gracias a líderes como AMLO. Y por eso están diciendo cosas ridículas, como AMLO está chantajeando a Biden. Pero sí, en los Estados Unidos tenemos un gran problema que tenemos que ver cómo quitar el poder que tiene Bob Menéndez, un demócrata que está realmente haciendo toda la política contra Cuba, contra Venezuela, y él es demócrata. Tenemos que ver cómo presionar más a Biden para que no siga el camino de Menéndez, de Ted Cruz y de Marco Rubio. Pues muchas gracias, bueno, Medea, me la encontré aquí, gracias. Ahí está con nosotros Medea Benjamin, muy amable Medea de estar aquí. Ay, qué increíble Medea. Pues bueno, ahí están estas declaraciones de quien escuchábamos, Toño, hace unos minutos, el día de ayer por la noche. Estábamos escuchando estas declaraciones, ¿no? del rol que juega hoy México, no solamente para los países de América Latina, sino incluso dentro del pueblo estadounidense que también está luchando contra ese capitalismo, imperialismo que no solo nos toca, ¿no? Sus consecuencias hacia la frontera sur de Estados Unidos, sino también al pueblo estadounidense. Entonces, ahí lo escuchan, estas son las reacciones del pueblo estadounidense hablando de López Obrador aquí en la Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles, así que pues seguiremos ahí al pendiente de todo lo que ocurre, de todas estas reacciones, y les estaremos informando más sobre lo que ocurre aquí en Los Ángeles este fin de semana. Muchas gracias, Alina, y qué bueno que pudiste entrevistar a Medea Benjamin ahí. Creo que es otra de las formas en las que podemos decir que la situación está cambiando aquí en los Estados Unidos, que hay más apertura, que cada vez más la gente rechaza esas ideas de la Guerra Fría, esas ideas que polarizan, y que en todo caso hay una tendencia hacia el progresismo. Sí, desafortunadamente todavía tenemos mucho poder, tiene mucho poder todavía esos hombres y mujeres en la ultraderecha de Estados Unidos. Ahí están los Proud Boys, por ejemplo, ahí está la realidad de Estados Unidos, pero creo que crece e incrementa el progreso aquí y allá, y la Cumbre de los Pueblos es el ejemplo, con personajes como Medea Benjamin. A mí me da mucho gusto definitivamente verlos, escucharlos, verte a ti, verla a ella hablando como de México como un líder en la región. Y bueno, pues ahí te encargamos que sigas chambeándole, que sigas buscando estas declaraciones. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Hay muchas cosas que te están escribiendo en el chat, muchas preguntas. Compártenos, por favor, querida Lina.
Muchas gracias. Pues bueno, ahorita me meto al chat a revisar y espero contestar ahí en las cuentas de Twitter. Me encuentran en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte periodista, también en el canal de YouTube Alina Duarte. Y pues bueno, ya estaremos informando, estaremos difundiendo, ¿no? Esto que ocurrió tanto con el canciller Marcelo Ebrard como aquí en la Cumbre de los Pueblos. Incluso yo cerraría, Toño, diciendo, y grábenme dónde, no, yo creo que cerraría diciendo que también, así como estamos hoy celebrando esta postura firme del gobierno de México en el tema de la Cumbre de las Américas, también será importante reafirmar esas contradicciones, ¿no? En el tema migratorio, pero también algo que me preocupó a nivel totalmente personal, que es una reunión del canciller Marcelo Ebrard con el primer ministro de Haití, un primer ministro que hoy está siendo cuestionado por haber estado involucrado en el asesinato del expresidente haitiano, Jovenel Moïse, y que además pues nadie lo eligió, ¿no? Estamos en contra justamente de las autoproclamaciones en Venezuela, en Bolivia, en contra de los golpes de Estado, y alguien que parece estar involucrado con el asesinato del expresidente haitiano para quedarse como presidente, pues creo que sería bastante cuestionable, ¿no? El hecho de que hoy el canciller se haya reunido, el día de ayer se reunió con él, y eso ha generado también algunas reacciones aquí en la Cumbre de los Pueblos, de no entender por qué, si estamos por la democracia, el gobierno mexicano pues tiene esa pequeña gran contradicción, y sobre todo pues no sé cómo más decirlo, ¿no? Pero yo creo que es importante poner esos acentos para que tengamos ahí, yo creo, algo de qué enorgullecernos plenamente. Y pues bueno, ya vimos que en lo personal en este tema de Haití, pero también en el tema de la reforma consular, que es urgente, pues tenemos mucho que trabajar, mucho que evidenciar para que se solucione, y trabajar con las y los paisanos aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, decir a los paisanos justamente que estaremos de regreso ya en 3 semanas con el Instituto de Formación Política de Morena, la Coordinación Internacional, para hacer más talleres, para hacer más formación política. Así que bueno, no me despediré seguramente de esa ciudad, vendré seguido, y te mando un abrazo a ti, Toño, a Ceci, a don David, a todas y todas que hacen posible este espacio, y claro está, a la maravillosa audiencia de Sin Censura. Muchas gracias, querida Alina, por representarnos ahí. Fíjate, dentro de nuestros odiadores, ahí está Ben Papillón, que dice, no estuvo Toño, pero estuvo Alina. Pues sí, porque no nos alcanza la lana, hombre. Ya lo sabe usted, don Papillón, es por eso, porque a veces no nos alcanza estar aquí y allá, estamos enfrentándonos a serias problemáticas, pero sí podemos conseguir que esté Alina ahí en la Cumbre de las Américas y en la Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles, California, reportando la verdad con justicia. Querida Alina, te mando un abrazo, todo mi cariño, y nos vemos muy pronto. Claro que sí, un abrazote, Toño. A 2 grandes compañeros, a Gerardo Villegas, analista y documentalista, al queridísimo Gerardo Villegas, y por supuesto al escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Comienzo contigo, Gerardo. Muy buenos días todavía, ¿cómo te va? Buenos días, querido Toño, pues muy contento de saludarte, y pues grandes declaraciones el día de hoy en la mañanera, sobre todo la declaratoria del no destape, y bueno, pues lo que acaba de decir mi querido Ricardo Sevilla también respecto a Carstens, porque finalmente no existen cartas credenciales para que la oposición tenga un candidato real, un candidato fuerte, porque pues no hay carisma, simple y llanamente no hay conexión con el pueblo, y eso es consecuencia de lo que ha ocurrido con el neoliberalismo, porque jamás empataron con la gente de a pie, mucho menos con el tipo de gente que trabajamos en los medios, y sobre todo con el pueblo, mi querido Toño. Así es evidente la falta de carisma. También te saludo a ti, José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo te va, maestro? Hola, encantadísimo de estar compartiendo con ustedes este espacio de, pues, con mucha información ahorita para platicar de ella. Y pues bueno, comencemos con Gerardo. Le pido a don David que siga, por favor, en esto. Gerardo, vamos a plantear este tema. El presidente López Obrador advirtió que si el PRIANREDE bloquea esas iniciativas de reforma,
van a utilizar el marco jurídico para salir adelante. De hecho, habla de ese recto proceder que debe de tener el gobierno. Y lo más interesante de todo, tiene el apoyo del pueblo. También señalaba cómo es que hoy Morning Consult le sigue poniendo en el segundo puesto a nivel mundial de mayor aprobación de los líderes de todo el planeta, con un 70% de aprobación a sus políticas. ¿Qué se puede hacer si por un lado están buscando llevar a cabo un recto proceder desde el gobierno, si también están tratando de utilizar el marco jurídico, pero se enfrentan a una pues falta de mayoría en la Cámara, a no tener una mayoría calificada para poder aprobar precisamente esa reforma a la Guardia Nacional y esa reforma electoral tan necesaria? ¿Qué puede hacer el pueblo de México, Gerardo? Mira, en este caso, efectivamente tiene razón el primer mandatario respecto a que la oposición va a ser absolutamente negativa de una manera sistemática respecto a cualquier propuesta de reforma. Es decir, es una cuestión como automática ya en ese aspecto, ¿no? Entonces, que se utilice el marco jurídico en ese sentido es un buen recurso, que es completamente legal, más no leguloide, leguleyo, perdón, y bueno, pues sí, se tienen que evaluar todas las propuestas en ese sentido, pero el presidente no ha abusado de una cosa que se llaman decretos, es decir, él podría decretarlo con un mandato presidencial, pero lo está sometiendo a juicio, digamos, de alguna manera popular, porque se supone que nuestros jueces son representantes populares. En ese sentido, yo creo que tanto el PRD como el PAN, como el PRI, como MC, lo único que quieren es zancadillear. ¿Por qué? Porque siguen añorando el poder en ese aspecto, y es una forma también de operar un golpe blando y sobre todo impedir que la 4T prosiga a partir de 2024, mi querido Toño. Qué interesante esto que nos planteas de los decretos. De hecho, voy con eso, don David, grábenos, voy con eso, con José Alfredo. José Alfredo, en efecto, el presidente López Obrador podría tener, como le llamamos acá en Estados Unidos, órdenes ejecutivas que son más bien decretos que hasta cierto punto, y tú como especialista en derecho lo sabes, podrían ser impugnados mediante la figura de la apelación, del amparo, en todo caso, pero el presidente podría enfrentarse a estos bloqueos sin sentido de la oposición con decretos. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere evidenciar la falta de ¿cómo lo podemos llamar? La falta de cordura de parte de la oposición que pues cada vez más está disminuida, y siento que no iría por esa parte. Y bueno, ahora que están comentando esto, recordé cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal y saca bandos de buen gobierno, y con esos bandos de buen gobierno empezó, por ejemplo, a ordenar la cuestión territorial en la Ciudad de México, por ejemplo, y sí hizo uso de esos bandos de buen gobierno. Sin embargo, no creo que lo haga ya en la recta final de su gobierno, porque él, sin duda, sí, es el precursor, es la persona que trae la democracia participativa a nuestro país, y yo siento que más que ir por el lado de un decreto o de una opinión unilateral, él estará siempre tratando de informarnos a la población para que nosotros hagamos presión y puedan salir las cosas. Como dijo nuestro presidente, las cosas fundamentales ya están. Entonces, él lo mencionó, la reforma al artículo 4 constitucional sobre las pensiones, sobre el apoyo a adultos mayores, madres solteras, jóvenes, personas con discapacidad, que esto es único en el mundo. Entonces, yo siento que lo fundamental, lo que realmente le importaba, la cuestión energética que quedó ahí salvada por la
resolución de la Corte donde dicen que es constitucional la ley, que ya se había hecho antes de la pretendida reforma constitucional, de tal suerte que pues estamos relajados con los temas ya de fondo resueltos, y creo que esto va a servir, por ejemplo, a la oposición, que yo le digo la putrefacción, va a servir para seguirlos arrinconando, que se sigan quedando solos. Ya está la experiencia que tuvieron ahí con el mote de traidores a la patria, que hasta ahorita no se la han quitado y que les ha dolido mucho, y que vieron los resultados en las urnas. Entonces, pues bueno, si ellos quieren seguir perdiendo, si ellos quieren seguir en esa negación total, pues bueno, pues en su salud lo hallará, ¿no? Pero yo siento que el presidente no iría por una una resolución unilateral de parte de él, sino tendría que ir en conjunto con el pueblo. Y pues bueno, recordemos que ya le quedan 2 años y medio al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, se antoja que para la próxima elección pues se gane carro completo en el poder legislativo, y ahí sí van a poder salir todas las leyes que puedan quedar pendientes, las reformas que puedan quedar pendientes. Pero lo más importante es que el pueblo va a estar vigilante de lo que venga, porque nosotros ya despertamos, ya estamos en este proceso de democracia participativa, y vamos a estar exigentes con los legisladores que vengan. Y hay palabras muy, muy fuertes, José Alfredo. De hecho, le pido a don David que nos grabe para ir al siguiente tema en la mesa de análisis. Vamos contigo primero, Gerardo. Hay de hecho, palabras fuertes del presidente López Obrador. De hecho, dice que no es nada nuevo que el PRD quiera bloquear las reformas. ¿Qué es lo que han hecho? El estar bloqueando, el no proponer nada, el no ayudar. Dijo que se dedican a estorbar. Ya son palabras mayores. Imagínate, decirles que estorban y que más ello el que no estorba. Es decir, el PRD es un estorbo para México. Así lo pone el presidente López Obrador. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Gerardo? Es absolutamente correcta. Veamos simple y llanamente cómo los caricaturiza el gran Fisgón, por ejemplo, Rafael Barajas, Rocha, digamos, todos los moneros consecuentes con las causas populares. Y efectivamente, pues hay otro activista que terminó siendo prácticamente como un vasallo patético de la derecha, que se llama Fernando Belauzarán, que ahora resulta que pues es el demócrata más derechista de México, emanado de un partido de izquierda. Entonces, efectivamente es un estorbo, es una consecuencia más de este sistema político que mantiene partidos que definitivamente no son otra cosa más que rémoras y negocios familiares. Recordemos que Andrés Manuel es parte del miembro fundacional del PRD, junto con el ingeniero Cárdenas, el patético, ahora ya patético, Porfirio Muñoz Ledo, quien compartió en la Facultad de Derecho luchas incluso con Carlos Fuentes, hicieron una revista cultural universitaria muy importante. Pues bueno, finalmente se están convirtiendo en un lodazal y se están diluyendo en ese mismo lodo que ellos han creado por la supervivencia del más fuerte a través de las prebendas que les da el sistema político mexicano. En ese aspecto yo creo que esta reforma electoral no solamente tendría que reducir los costos de campañas, de tiempo para cada partido, sino que también tendría que haber ya un límite de partidos, porque no es posible que hayan existido como el PES, que también tiene una relación con una iglesia carismática cuyo miembro fundacional está en el bote en Estados Unidos declarado por pederastía. Entonces tenemos una especie de sobrepoblación de partidos. Yo creo que ya es tiempo de que definitivamente el sistema político mexicano se reforme completo, pero no solamente en el aspecto, digamos, a la cuestión electoral,
sino que ya no haya tantos partidos rémoras, que solamente es un nido de absolutamente vividores, y entre ellos está, por ejemplo, el PRD, y por eso se está agarrando de las uñas con la alianza con el PRI, y ya perdió el registro en varios estados. O sea, tendría que desaparecer tanto partidos como ese, así como desapareció el PDM, el Partido Demócrata Mexicano, que era de origen sinarquista, guanajuatense, de una cultura ultraderechista muy extrema, pues tendrían que ir desapareciendo, así como desapareció el PARM, como desapareció el PST, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que tener al mínimo por lo menos 3 partidos, precisamente para ya no cargar con ese lastre y distribuir esa riqueza que se les ofrece a esas fuerzas políticas, mi querido Toño. Sí, en definitiva, yo sí también lo veo como una carga, como esta situación que tenemos que seguir pues soportando los mexicanos, que buscaría en todo caso una agrupación política distinta. Y le pido a don David que me cabe para preguntarle a José Alfredo Gutiérrez Falcón su opinión respecto a esto. Si bien es cierto, el PRIANRED en estos momentos para muchos mexicanos es un mero estorbo, ¿será entonces el momento de Movimiento Ciudadano o también es un estorbo? ¿Qué se necesita para que tengamos una verdadera fuerza opositora, verdaderamente necesaria para los mexicanos? No todo puede ser Morena, no todo puede ser la Cuarta Transformación. En las democracias se necesitan distintas ideas y la oposición pues no está siendo bien representada por esas autoridades. Podemos pensar en Movimiento Ciudadano, José Alfredo, podemos pensar en otros partidos de ese estilo. Creo que Movimiento Ciudadano, pues la verdad es que no es un buen ejemplo, porque la verdad es que pues están dejando mucho que desear sus gobernadores. Pues, ¿qué podemos decir de Nuevo León en estos momentos, ¿no? Que la gente está sin agua, que el gobernador evade su responsabilidad cada rato diciendo eso a mí no me toca y eso a mí tampoco. Entonces, creo yo que la verdadera, una real oposición va a surgir del mismo movimiento obradorista y dentro del mismo partido Morena, porque en realidad ya la oposición vamos, lo que conocemos como oposición, pues ya no es oposición, están totalmente disminuidos. O sea, una oposición para que pueda hacerlo, pues al menos debe tener una cantidad de simpatía pues más amplia, ¿no? Ahorita estas personas pues están totalmente tras las cuerdas, ¿no? Las elecciones que viene, pues si el PRI pierde Coahuila y pierde el Estado de México como es posible, pues ya el PRI tendría 0 gobernaturas, el PAN totalmente disminuido, Movimiento Ciudadano con 2 gobernaturas de estados muy importantes, pero con gobernadores muy malos. Entonces, eso es un boomerang, porque el hecho de que estén gobernando MC en estados donde hay mucho estudio, donde hay mucha tecnología, donde hay mucha industria, pues cuando eres un mal gobernante, eso te produce un problema en lugar de producirte una cosa benéfica. ¿Por qué? Pues porque la gente exige más, la gente tiene recursos, la gente está pues con mucho acceso a los medios digitales, a los medios tradicionales, etcétera. Entonces yo la verdad es que no veo a Movimiento Ciudadano participando. ¿Por qué? Porque por otro lado pues están inflando al hijo de Colosio. No hay sustento. Y bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, es que Samuel García seguramente no hubiera llegado a la gubernatura de Nuevo León si Morena no comete el grave error de impulsar contra las bases a una candidata totalmente antipática para el movimiento. Entonces, parte de la responsabilidad de que Samuel García esté en el gobierno es de Morena y lo tienen que aceptar. Entonces, Morena tiene que ser muy responsable de proponer buenos candidatos para que no haya esas grietas en donde se puedan filtrar ese tipo de personajes. Recordemos que Samuel García empezó en el 3er lugar
y a partir de que la candidata le miente al electorado, la candidata Morena, y que después de decir que no tiene nada que ver con este tipo, el líder de Nexium, que sea que ni lo conocía, y después sale un video así frente a frente, y ella con una postura así como que muy amigable con este tipo, pues se desploma. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que Morena eligió a una persona que al menos sí miente. Y pues si vemos que es no robar, no traicionar, y no mentir, no robar y no traicionar, y mentía, pues ahí fue un grave error de Morena, y tienen que asumir esa responsabilidad para posteriores ocasiones. Y la oposición, yo creo que va a surgir dentro del mismo movimiento, y ya estamos viendo a gente como Ricardo Monreal, por ejemplo, que está siempre jalando para su lado, y así es como se van a ir agrietando las cosas dentro del movimiento, cuando ya no sea opción para nada el PRI, el PAN, porque si pensamos, por ejemplo, en algún candidato hipotético que saliera y que se fuera al PRI o al PAN en las próximas elecciones presidenciales, pues va a perder. ¿Por qué? Pues por el descrédito que ya traen estos partidos. Pero si saliera del mismo movimiento, otro movimiento que estuviera dentro del obradorismo, pero con algunos matices diferentes, creo que esa oposición sí podría ser creíble. Esta oposición que estamos viviendo, pues ya son patadas de ahogado. Entonces yo creo que la verdadera oposición va a nacer del mismo movimiento. Así es. Yo en esto le quiero agregar rápidamente, querido José Alfredo, querido Gerardo, que estoy convencido de eso. Tal vez venga oposición dentro del mismo Morena, dentro del mismo movimiento Juntos Haremos Historia. Algo como lo que ocurre muchas veces acá en Estados Unidos. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo Chicago no ha tenido un gobierno, una alcaldía republicana en años. No ha tenido concejales o congresistas republicanos en mucho tiempo. Esto porque, bueno, ahora las luchas de poder se dan entre el mismo partido demócrata. Ya la gente, por ejemplo, en un Chicago muy liberal, ya no vota por el partido republicano. O todo lo contrario ocurre, por ejemplo, en Texas, en varios distritos de Texas en los que no hay candidatos demócratas, solamente son republicanos. Lo mismo ocurre en Georgia. Acá en Missouri, donde yo estoy, también es importante. Por eso le pido a don David que nos grabe. Gerardo conoce perfectamente Chicago, sabe de lo que estoy hablando, pero ¿saben qué? No solamente el presidente López Obrador reafirmó que Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum pueden ser presidentes, también candidateó a Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, y del otro lado candidatea a Mauricio Vila, quien ha sido un gobernador un gobernador panista, ¿cómo decirlo? Hasta moderado, y que coopera incluso con el presidente López Obrador, así como Alejandro Murat, priista que ha cooperado con el presidente López Obrador y que hoy descaradamente se destapa hacia las elecciones. El mismo Alejandro Murat, utilizando, en mi opinión, la tragedia que enfrentan en la costa de Oaxaca y en la sierra debido al paso de Ágata. ¿Cuál es tu análisis sobre esto, Gerardo, sobre estos posibles candidatos, estos destapes que existen, con tal de que ya no existan los tapados, como le llama el presidente López Obrador? Mira, mi querido Toño, yo creo que es una baraja, ¿no? Que al mismo tiempo que confirma ciertas sospechas, también es para confundir. Entonces, pues no hay realmente ningún tipo de misterio de quiénes van a ser los meros petateros por el lado de Morena. Sin embargo, lo más extraño es que el presidente, de manera irónica, sostiene que, pues, hasta Claudio X podría ser candidato. Al rato nos van a decir que hasta Juan Pardiñas, ¿no? El director editorial de Grupo Reforma. Entonces, en cierta forma es como un buscapiés, una diatriba para engañabobos, pero tenemos claro que la izquierda en este aspecto tiene mucho más cuadros políticos, tiene muchísimo más bases sociales, específicamente Morena, y tanto como el PRI como el PAN,
pues han perdido adeptos en ese aspecto. El PRD no se diga, o sea, por favor, es algo que ya está completamente diluido en su propio lodo que ellos mismos crearon por una ambición de poder. Y bueno, pues es evidentemente que ya hay una lucha en ese aspecto y el presidente lo barajea de una manera muy inteligente, o sea, no lo oculta, simple y llanamente maneja sus barajas y suelta, como se dice en el barrio, buscapiés en ese sentido, mi querido Toño. Sí, en efecto, es de alguna u otra forma la manera de descontrolar a la oposición. Hace rato lo platicábamos así con Sevilla. No hay verdaderamente un candidato serio. Esto te lo quiero preguntar a ti, José Alfredo, y le pido a don David que nos grabe. La misma pregunta que le hago hace rato a Sevilla y que estamos planteando ahora con Gerardo, creo que es importante. Hablando en plata, siendo verdaderamente honestos, dejando incluso de lado nuestras ideologías, ¿consideras que puede haber algún tipo de candidato de la derecha? Deja tú la derecha, de la oposición en lo general. ¿Alguien serio? Por ejemplo, refiriéndonos a un Mauricio Vila, que ha sido un personaje moderado en cuanto al presidente López Obrador y hasta que ha cooperado con el presidente, hablando de alguien como, no sé, ¿no? Estas grandes voces que suenan de la oposición y que no tienen perfiles tan locochones como Lili Téllez. ¿Tú consideras que existe algún rival para 2024 para la alianza Juntos Hacemos Historia? Sí, la verdad es que sí considero que hay el gobernador Vila, la verdad es que se ha portado bastante bien con la Cuarta Transformación. El mismo gobernador de Oaxaca, Murat, creo que ha hecho un papel bastante decoroso ahí en Oaxaca, por lo que se puede ver de lejos y su colaboración con la Cuarta Transformación. No conozco a detalle su gobierno, ¿no? Pero lo que vemos, yo creo que sí, está Pancho Domínguez también, exgobernador de Querétaro, que dejó su estado con 0 deuda, que eso es muy importante y que sin duda es un referente, ¿no? Porque Tlaxcala también tiene 0 deuda, pero es porque la ley no prohíbe que se endeude el gobierno, pero en el caso de Pancho Domínguez, pues también gobernó bien y pues tiene esta característica su gobierno de haber dejado en 0 la deuda. Yo creo que sí hay. El problema es que es al interior, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de Pancho Domínguez, desconoce a Marco Cortés como dirigente y dice, yo no tengo nada que ver con Maquito, y entonces yo creo que al interior es el problema, y pues si le ponemos ahí como agregado el factor Claudio X González, que es el que está decidiendo todo, y está agarrando de empleados a Lito y a los Chuchos y a Marco Cortés, pues hay que ver qué va a pasar con el factor Claudio X González para que se elija a algún candidato de parte de la oposición. Entonces, pues yo siento que por ese lado sí hay personas serias, sí hay personas que podrían podrían hacer una candidatura decorosa, pero pues el problema está adentro de ellos, porque si nos ponemos a pensar en los impresentables que tienen ahorita al frente, pues nadie tiene confianza en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor podría ser que estas personalidades que han actuado bien, pues podrían empezar el camino hacia una candidatura independiente o hacia un nuevo partido, porque ya las siglas que hemos conocido están totalmente deterioradas. En definitiva, es más que claro ese deterioro que existe en la oposición, tanto que es exhibido por los mismos morenistas. Y le pido a don David que nos grabe, ya con esto cerrar la mesa. Les quiero compartir, compañeros, las declaraciones que hace el dirigente de Morena, Mario Delgado, explicando
que pues vamos, ¿cuál es la diferencia entre Morena y el PRI? ¿Para qué quieren el poder en Morena y para qué lo quieren en el PRI? Vamos a ver y escuchar a Mario Delgado y lo comentamos con ustedes en unos momentos más. Andrés Manuel López Obrador fundó este partido político para luchar por la vía pacífica, legal y democrática por el poder. La diferencia está en para qué quieres el poder. ¿Qué querían los priistas? Pues el poder para robar, para transar, para saquear al país. La lucha por el poder nuestra es para transformar, es para servir a la gente, es cuando tiene sentido tener el poder. Y eso es lo que está haciendo el presidente. Esa es la gran diferencia. No debe asustarnos que decir que Morena está en la lucha por el poder. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues no somos una o no somos una institución beneficiaria. Claro que estamos en la lucha por el poder para transformar, el poder para servirle a la gente, el poder para erradicar la corrupción, el poder para que haya una inversión social histórica, para que haya una inversión en infraestructura histórica, para que nuestro país deje ese camino al que parece nos tenían destinados los gobiernos prianistas de corrupción, sangre, violencia, desigualdad y pobreza. Pues bueno, lo tiene usted. Y le pido a David que nos grabe para sus comentarios, compañeros. Gerardo, ¿cómo ves esto? ¿Es una mera pues opción y planteamiento electoral, de campaña política, o tiene sentido el decir que Morena quiere el poder para una cosa muy distinta para lo que lo utilizó el PRI históricamente? Mira, querido Toño, no es fortuito que diga Mario Delgado, a quien han grillado de una manera terrible, incluso la propia gente de Morena, pero lo que está diciendo es una completa y absoluta verdad. Es decir, el tráfico de influencias del matrimonio PAN y PRD, PRI, partidos aledaños, por ejemplo, el Verde, que está brinque y brinque de un régimen a otro, pues solamente quieren precisamente eso, ¿no? O sea, no hay una acción legal, no ha habido, no ha caído ningún pez gordo como diría Fox, en prisión. Tenemos a Lozoya en el bote y dos ex senadores o legisladores por el asunto de la estafa maestra, pero no ha habido, aquí en México perdura la impunidad, ¿no? O sea, lo utilizan precisamente el poder político para practicar el arte de la uña. Entonces, ¿dónde están los grandes ladrones de este país? En la impunidad. Está Peña Nieto feliz ahí en Madrid, está Felipe Calderón echándose chapuzones con Checo Pérez. Entonces, precisamente el poder en ese sentido en México siempre ha significado en la política el robo, ¿no? Es decir, ya llegué a trabajar al gobierno a practicar la uña. O sea, es decir, hay una cultura del robo, y en eso Peña Nieto no se equivocaba, decía que la cultura mexicana era la corrupción, pero no la cultura mexicana en el sentido de la alta cultura, sino me refiero a la cultura política en ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que sí está bien estoy de acuerdo con lo que plantea Mario Delgado, y a su vez, independientemente de que haya sido grillado de una manera terrible, pues ha finalmente entregado pues las 4 gobernaturas y con vistas al 2024, pues es un hecho que Morena en ese aspecto va a repetir, la 4T va a aventarse otros 6 años, quién sabe quién será el gallo o la galla, porque no podría decir gallina, porque me acusarían de misógino, pero que le dé continuidad al proyecto, porque si no va a ser un desastre, y por eso también rescataron a los zombies, ¿no? O sea, a Cuauhtémoc, a Muñoz Ledo, a La Bastida. De hecho, a Aristegui le concedió una entrevista a Roberto Madrazo, donde Roberto Madrazo, bueno, a Santiago Krill, y a Diego Fernández de Ceballos. Nada más falta que resuciten a los hijos de Silva Herzog,
que se hacen llamar Silva Herzog, pero realmente son Silvas, porque de Herzog no tienen nada. Y bueno, pues, y los reyes Herodes, digo yo, no Herodes, pues finalmente es un sistema anquilosado y evidentemente pues simple y llanamente funcionó para eso. Desde la época de López Portillo, a robar de una manera flagrante, al grado que, por ejemplo, el claustro de Sor Juana, pues es propiedad, un edificio colonial, es una propiedad privada que le pertenece a Carmen López Portillo, la hija de Jolopo en ese aspecto. Entonces, que no nos vengan a cotorrear los Salinas, los de la Madrid, por ejemplo, que se estaba posicionando Enrique de la Madrid como un probable candidato. Pues es un junior, es un tipo que no conoce municipio por municipio, y no hablemos, por ejemplo, de la otra carta fuerte que se supone que está prófugo, más bien está prófugo, que se llama Canallín, ¿no? Entonces, nada más falta que dijera, bueno, pues que venga Andrés Ruemer, pues que le ofrezcan una candidatura, ¿no, mi querido Toño? Hablando, como diría el Chente, nótese mi sarcasmo. Así es, nada más faltaría que se le ofrezcan a Carlos Salinas de Gortari otra vez, Manuela, que ya es tan defendido por tantos. Y le pido a don David que nos grabe para el mensaje final, la conclusión que tiene también nuestro amigo escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Tú qué opinas ante estas declaraciones de Mario Delgado para que, en las que habla para qué quiere el poder el PRI y para qué lo quiere Morena? ¿Te parece que son meramente electorales, meramente políticas o tienen algún tipo de sentido, José Alfredo? Bueno, pues mira, en principio yo tendría una pregunta para Mario Delgado. Pues la pregunta es, ¿por qué si opina así del PRI y del PAN y del PRD, pues por qué ha metido tanto panista y tanto priista como candidatos? O sea, es la primera pregunta que yo le haría, porque en las elecciones federales pasadas vimos cómo hubo mucha preferencia por gente de otros partidos, incluso sobre gente que es parte del movimiento y que tenía mucho mérito, y donde las encuestas dejaron mucho que desear, porque pues nunca las vimos, y de repente no, pues que la ganó el expriista o el expanista, y los resultados pues estuvieron a la vista. A pesar del efecto Andrés Manuel, el que usa mucho Mario Delgado, pero que no sigue el ejemplo, porque a mí me quedan muchas dudas de si Mario Delgado es demócrata. Entonces, pues yo lo primero que le preguntaría a Mario Delgado es eso: ¿para qué quieres el poder tú? Porque pues ¿para qué querías el poder poniendo a panistas o a priistas en el Congreso de la Unión, por ejemplo? ¿Para qué querías tú el poder, Mario? Antes de que nos digas antes de que nos cuestiones para qué lo quiere el PRI o el PAN, pues yo lo cuestiono a él, ¿para qué lo quiere él? Porque la verdad fue una vergüenza lo que pasó en las elecciones para las diputaciones federales pasadas. Ojalá y esto no vuelva a pasar, y ojalá haya aprendido la lección, porque si no, ¿por qué le gritan traidor a donde va? ¿Por qué le tiran huevos? ¿Por qué John Ackerman llena los eventos a donde va? Entonces, pues así como que Mario Delgado no está para darnos clases de nada, sinceramente. Entonces yo siento que debe de rectificar, debe de dejar de usar tanto el nombre de Andrés Manuel López Obrador, y debe empezar a dar ejemplos él de su función, porque la verdad yo no le he visto nada destacable como dirigente a Mario Delgado. Ahí tengo que concordar contigo, José Alfredo. Honestamente, me parece que han habido muchas situaciones cuestionables en torno al dirigente de Morena. Hay una caricatura devastadora, no recuerdo el nombre del cartonista, del monero, en la que se ve a un par de como marionetas pequeñitas, teniendo ahí a Alito Moreno, a Marco Cortés, al muchucho de Jesús Zambrano, y lo ponen pero pequeñitas en comparación con el presidente López Obrador, que lo ponen hasta muy alto, ni siquiera ponen su rostro, y en la bolsa de la solapa trae a uno también muy pequeñito, que es Mario Delgado. Así que bueno, pues sí, en efecto, totalmente de acuerdo contigo.
¿Por qué se opina así del PRI, del PAN, del PRD? Mete a tanto priista, a tanto panista y a tanto perredista a Morena. Bueno, ahí. Y bueno, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, José Alfredo, para que la gente se ponga en contacto contigo, para que también así Gerardo nos comparta sus redes sociales? Sí, cómo no, muchas gracias. Estoy en Twitter como @Gutiérrez Falcón, en Facebook como J. Gutiérrez Falcón. Y pues bueno, si quieren ver mi página web, gutierrezfalcón.media, ahí pueden ver mis contenidos, algo que estamos haciendo. Y bueno, todos los viernes, ahorita me tengo que poner a escribir para los reporteros MX, todos los viernes sale mi columna. Y pues bueno, ahí los espero para que lean mis contenidos. Gerardo, por favor, también tú compártenos tus redes sociales, la forma en la que la gente te puede seguir, te puede buscar en otras plataformas. Pues sí, mi querido Toño, pues te comparto mis libros, mis memorias de teatro y como documentalista están en www.pleroma.com.mx. En YouTube me pueden encontrar como Gerardo Villegas Editor, mi canal, que ya llegué casi a los 7,000 seguidores. Y bueno, pues también aquí en Sin Censura, cada que sea requerido. Y los viernes con el gran Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, que tenemos una tertulia literaria, política y un poco mucho más jocosa y mucho más alegre que el panorama político real de este país, mi querido Toño. Un saludo, un abrazo a José Alfredo y también un abrazo a mi querida Ceci, la gran productora. Muchas gracias a nuestros analistas. Ahí lo tiene usted, editor, analista y documentalista, nuestro queridísimo Gerardo Villegas, así como el escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, a quienes les agradecemos se hayan conectado con nosotros aquí en Sin Censura para analizar estos temas. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.